Bienvenidos, bienvenidas a lanueva.com y al Facebook de La Nueva. Vamos a conversar esta vez con Federico Hartfield, que es el gerente y presidente de Bahía Transportes APEM. Federico, gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, vamos a hablar primero de uno de los grandes temas de los últimos días a nivel local, que fue el traspaso de 2 líneas de Bahía Transportes APEM a la empresa San Gabriel. Recordemos que Bahía Transportes APEM es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, tiene, bueno, yo no recuerdo si es 98 o 98% de las acciones tiene el municipio, y San Gabriel es una de las empresas privadas que también opera en el sistema. Se pasaron la 502 y la 504. ¿Por qué se tomó esta decisión? Bueno, a ver, es una decisión que escapa a las facultades de Bahía Transportes APEM, es una decisión del municipio, que es quien tiene la concesión de estos recorridos. Es una decisión que, si bien obviamente sabemos por qué la toma el municipio, no participó Bahía Transportes APEM en esa decisión, porque lo que se hizo fue revocar un permiso precario que Bahía Transportes tenía sobre esas 2 líneas, para prestar esas 2 líneas, y luego de esa revocación se le otorgan a San Gabriel. A ver, básicamente sabemos que el transporte está en emergencia desde hace un buen tiempo. El último año, con el tema de pandemia, hizo que gran parte del sistema, en gran parte del país, el sistema colapsara. Por suerte, Bahía Blanca no tuvo ningún día de falta de servicio, pero es, te diría, la única ciudad del interior de la provincia que todavía no ha tenido ningún problema en cuanto a la continuidad del servicio. Pero sí bajó la cantidad de gente a entre un 5 y un 20% de la que habitualmente se trasladaba. Y sabemos que las estructuras de costo de las empresas son en gran parte costos fijos: el costo salarial, el costo de combustible y el costo de reparación de unidades, que hace que con esa poca cantidad de gente transportada los costos igual hay que afrontarlos. Durante el año 2020 el municipio hizo un esfuerzo muy grande por sostener el funcionamiento del sistema, pero en particular de Bahía Transportes APEM, y el municipio decidió ya que ese costo que estaba afrontando mes a mes para sostener a Bahía Transportes APEM en pandemia, lo asumiera una de las empresas privadas que obviamente hoy sabe que va a perder posiblemente con estas 2 líneas, pero viéndolo a futuro posiblemente pueda recuperar, y además teniendo una escala económica de compra y de costos más grande que la que tiene Bahía Transportes APEM con 3 líneas. Ellos al tener 8 líneas, sus costos son un poco más bajos a escala, ¿no? Obviamente, y puede hacerse cargo de estas 2 líneas y posiblemente, cuando la situación empiece a normalizarse, lograr una rentabilidad en conjunto con todas las otras líneas que tiene. Planteado de ese modo, suena que Bahía Transportes APEM ve un beneficio en sus ingresos y egresos. Digamos, la ecuación económica le da mejor a Bahía Transportes APEM entregando estas 2 líneas a San Gabriel. Sí, a ver, en el corto plazo posiblemente no, porque venimos arrastrando un problema de déficit de la empresa, que de hecho es deficitaria desde su creación en el año 2012. Entonces por ahí va a costar un poquito más de tiempo equilibrarla definitivamente. Pero sí, básicamente achicarnos la estructura, prestar solamente el servicio de una de las líneas como una línea de testigo para que el Estado siga formando parte de esta estructura y pueda desde adentro regular el transporte, claramente es un beneficio para la empresa. Sí. Se queda con la línea, a su vez, que sería la más deficitaria, que es la 519A. ¿Por qué se decidió quedarse con esa línea? A ver, en realidad la más deficitaria era la 504, en condiciones normales. En pandemia la 19A la supera por muy poquito, son líneas muy parejas. Se tomó la decisión de la 19A porque en una estructura en la cual se piensa a futuro, también la idea es que, como en condiciones normales la 4 es un poco más deficitaria que la 19A, dejarle de las 3 líneas la intermedia a Bahía Transportes, sabiendo que va a ser deficitaria y es muy difícil equilibrarla, porque por la cantidad de kilómetros que realice y la cantidad de gente que se moviliza en esa línea es muy difícil equilibrarla. Posiblemente haya que hacer algunos retoques en los recorridos, que se van a pensar obviamente cuando la situación se normalice, para hacerla por lo menos equilibrada o más cerca del equilibrio, pero básicamente el municipio tomó la decisión de esa línea dejarla en Bahía Transportes APEM para que cuando se normalice la situación el déficit sea un poquitito menor, ¿no? Decías que Transportes APEM fue deficitaria desde su creación en el año 2012. Cuando uno escucha a las personas que estaban en el gobierno anterior, el municipal anterior, que estaban a cargo de SAPEM, mencionan que no tenía ese déficit, digamos, que la empresa estaba más equilibrada. Sí, bueno, a ver, por ahí ya eso es un costado un poco más político, al cual por ahí no
no me sumo por una cuestión de que no tengo demasiado conocimiento político para entender cómo viene ese juego. Yo hablo simplemente de los números y están claros. La empresa presenta balance todos los años, se puede ir viendo la evolución de los déficits, los superávit y de los patrimonios, y ahí no hay demasiada discusión. Después ya lo demás es una discusión política en la cual no ingreso porque no me dedico a la política, me dedico al transporte, y en este caso los números o las afirmaciones que hago están respaldadas por los números de la empresa, a la cual pueden acceder todos porque están publicadas en la página de Gobierno Abierto, y se puede ir viendo la evolución de los balances y de las situaciones, de las líneas, de los ingresos y de los egresos de la empresa. Así que la verdad que en cuanto a eso no hay demasiado para discutir. Ya lo otro, ya te digo, es por ahí una discusión política entre candidatos o entre políticos de gestiones anteriores y la gestión actual, así que la verdad que en eso no participo. Hay un par de planteos que se hace de quienes no necesariamente se oponen o ponen algunos signos de interrogación respecto a este traspaso, que tiene que ver uno con la relación personal-líneas. A ver si lo puedo explicar bien. Por cada línea que administra cualquier operador del sistema se requieren aproximadamente tantos empleados, ¿no? Por cada línea, por cada colectivo, por cada unidad corresponde X cantidad de empleados. Entonces, cuando se hace el traspaso de estas dos líneas de SAPEM a San Gabriel, a su vez se produce el traspaso de más de 30 personas. Sí, 32. 32 choferes. Bueno, y 17 colectivos. Y 17 colectivos. Bueno, hay quienes dicen que en realidad esa proporción está desequilibrada y que si se hace el traspaso de esas dos líneas correspondía pasar más cantidad de personal de SAPEM a San Gabriel. ¿Esto es así? A ver, en realidad no fue un traspaso de personal, sino que las personas renuncian a Bahía Transporte SAPEM y son tomadas por la nueva empresa, por lo tanto no fue una cesión en este caso de personal, más allá de que el compromiso de San Gabriel fue incorporarlos con la antigüedad que traían desde Bahía Transporte y de algunos de empresas anteriores, así que no es un traspaso directo de personal. Es una renuncia a Bahía Transporte SAPEM y San Gabriel los toma con la antigüedad que traían. A ver, sí, posiblemente vayan a necesitar más personal, pero la verdad es que la situación en la que estamos hoy hace que el servicio se preste con muchas menos unidades y con muchos menos conductores de los que se necesitan en una situación ideal o pre-pandemia. Hoy estamos transportando, por eso por ahí te comentaba anteriormente que estamos transportando menos gente de la que creíamos que íbamos a transportar en el mes de marzo, con las clases por ahí primarias arrancadas. Es decir, estos primeros días de clases ustedes pensaban que se iba a subir más gente al colectivo, y los primeros días por lo menos no exactamente, estamos en menos del 30% del pasaje habitual de un mes de marzo. Está bien, van 2 días, 3 días de datos, entonces todavía no sabemos bien cómo va a evolucionar el mes, pero la verdad es que todavía tenemos un sistema de transporte mucho más grande o más sobreestructurado del que necesitamos hoy. Obviamente que nuestra perspectiva, y obviamente queremos ser optimistas, creemos que con la llegada de la vacuna y en algún momento esto se tiene que empezar a normalizar, creemos que el transporte va a volver a ser lo que era. En ese caso, en esta especie de traspaso que se hizo de personal, llamémosle de esa manera para que se entienda, más allá de que fue una renuncia técnicamente, San Gabriel se compromete obviamente que a medida que el transporte se empiece a recuperar y empiece a necesitar más personal, lo va a hacer de la misma manera que esta, o sea, con una renuncia de personal de Bahía Transporte y una incorporación posterior en San Gabriel. Así que, si bien es muy difícil traspasarle toda la gente que necesitaría la línea en el mejor de los casos, lo que se decidió es hacerlo de forma paulatina para que también el impacto en la empresa privada, que es la que invierte también el dinero para comprarnos las unidades y para adquirir estas dos líneas, no sea tan grande y tan negativo, ¿no? Y con esta medida, ¿queda sobredimensionada la planta de Bahía Transporte, planta de trabajadores de Bahía Transporte SAPEM? Sí, a ver, en general la del transporte en su conjunto está sobreestructurada porque ya lo estaba, de hecho, anteriormente a la pandemia, había por ahí más personal del necesario. La diferencia es que ahora, al estar trabajando a menos del 30%, pues, es indiscutible que estamos sobreestructurados, el sistema en general y Bahía Transporte en particular. Así que sí, estamos sobreestructurados. Se hizo una reducción grande del personal, por suerte sin que nadie quedara en la calle. Se hizo la creación de
un cuerpo de inspectores para parquímetros, que era un déficit que tenía por ahí el municipio en ese área. Y por suerte, con parte de esa recaudación de parquímetros que levantó notablemente por la creación de este cuerpo, se subsidia también el transporte para poder solventar los costos que tenemos en esta pandemia, ¿no? Así que vamos a seguir tomando medidas para que esa planta se vaya reduciendo y buscaremos, digamos, las alternativas. La municipalidad, la verdad, ha ayudado bastante con esta creación de inspectores. Ahora se va a crear un nuevo cuerpo de inspectores que va a fiscalizar tanto el transporte público en colectivos como en taxis y remises. Por lo tanto, también se va a hacer hincapié en que todos los que suben al transporte paguen su boleto, porque por ahí tenemos algunos problemas en algunas líneas y en algunos horarios en particular. ¿Ese cuerpo se va a conformar también con personal que actualmente está en SAPEM y pasaría a la planta municipal? A ver, ya se creó con algunos, se traspasó a algunos empleados de SAPEM y ya está funcionando, pero la idea es ver cómo funciona y ver los resultados, y posiblemente si se decide ampliar, sí, es con personal de Bahía Transporte. Así que bueno, la idea es de a poco achicar el plantel, porque, a ver, si bien, como te decía, somos optimistas y creemos que el transporte va a volver a ser, no sabemos cuándo. Entonces, toda esa estructura que teníamos pensada para transportar una determinada cantidad de gente, que hoy está al 30% y no sabemos cuándo va a llegar al 100%, está bueno reasignarla, aliviar un poco al sistema de transporte y por ahí apuntalar determinados sectores de la municipalidad que hoy tenían algún déficit de personal. Respecto del precio de los colectivos, que hubo algunos cuestionamientos por parte incluso de cuestionamientos. En realidad, el concejal Walter Larrea, del Frente de Todos, que forma parte del directorio de SAPEM, dijo que no se conocía, que no estaba clara la información, o que no se conocía la información respecto del precio al cual San Gabriel le va a pagar los coches a SAPEM. ¿De eso qué se puede decir? A ver, se puede decir que se hizo un acuerdo, todavía no está finalizado, porque si bien hoy los colectivos los tiene en comodato la empresa San Gabriel, porque todavía no se definió, fue algo que se precipitó por el comienzo de las clases. Teníamos informaciones digamos, anteriores al 1 de marzo, que las clases iban a comenzar entre el 7 y el 15, se terminó definiendo que arrancaban el día 1 de marzo y la idea era no hacer todo este cambio en ya comenzado el ciclo escolar, porque obviamente genera un problema también para el usuario. La idea era que ya el 1 de marzo comenzara, entonces todavía no se terminó de firmar ese convenio de traspaso de colectivos, por lo tanto dar un número exacto por ahí es medio apresurado, pero obviamente que va a estar claro cuál es el valor de los colectivos, están cotizados, tiene que ver, no solo, el precio del colectivo tiene que ver con el modelo, el tipo de colectivo y el estado actual de las unidades, que por ahí hay que analizar uno por uno para determinar el valor exacto en el cual se va a hacer la transacción, pero se van a pagar al valor de mercado, digamos, ese es el objetivo y la idea de Bahía Transporte SAPEM. Por ahí entiendo lo de Walter, yo digamos, tengo una muy buena relación con él, es director de la empresa ya hace un tiempo, conversamos, pero de nuevo, tiene más que ver con por ahí ese tipo de cuestionamientos, tiene más que ver con la política que efectivamente con lo que pasa. Él está al tanto de lo que pasa habitualmente en la empresa, como todo el resto de los directores. Por ahí se exigió también una reunión de directorio de la empresa previa al traspaso de las líneas, pero a ver, no había demasiado para conversar en la reunión de directorio, porque no fue una decisión de Bahía Transporte SAPEM. Por ahí se confunde eso. La decisión fue del municipio, de sacar la prestación de 2 líneas a Bahía Transporte SAPEM y dárselas a otra de las empresas privadas. Por ahí se confundió y entonces los directores exigían que esa decisión se discuta en el directorio, pero no es una decisión que nosotros podamos modificar. Así que lo que se discutió en la reunión de directorio, que sí se hizo el viernes pasado, fue que yo, digamos, como gerente y presidente de la empresa, estuviera facultado para negociar la venta de los colectivos de la mejor manera posible para proteger el patrimonio de la empresa, y eso es lo que estamos haciendo, básicamente. La idea general entonces para Bahía Transporte SAPEM, ¿cuál es? ¿Es tener una empresa más chica y que tratar de que empiece a ser eficiente, equilibrada, o va a seguir siendo deficitaria, digamos, difícilmente deje de serlo? Difícilmente deje de serlo, pero a eso vamos. Apuntamos a que el déficit sea el menor posible, en principio, después apuntamos por ahí a equilibrarla con otras unidades de negocio, veremos las alternativas que tenemos. Pero en principio es tener una línea de testigo, o sea que el Estado siga formando parte, porque la verdad es que si el transporte que hoy tenemos es de los mejores, te diría, del país, comparándolo hoy y además asistiendo a reuniones, hoy virtuales, pero asistiendo a reuniones de transporte de todo el país y hablando con otros empresarios y con otros gremios, o sea, otras seccionales de gremio de UTA,
El sistema que tenemos en Bahía es uno de los mejores del país, sin ninguna duda es de la provincia de Buenos Aires, descontando Capital Federal, obviamente que tiene un sistema de subsidios bastante mayor y es completamente diferente. Si tenemos ese sistema de transporte así es porque la verdad es que el municipio nos ha dado una mano muy grande, no a Bahía Transportes Sapem solamente, sino al sistema en general, manteniendo la tarifa actualizada, que es algo que entendamos que en situaciones anteriores, y no hablando de política, sino de contextos, la tarifa ha estado congelada durante 2 años. Imaginémonos en una economía como la que tenemos, en la que te diría que semanalmente las cosas aumentan. 2 años con la tarifa frenada hace que se descapitalice las empresas, no se pueden adquirir nuevas unidades, se caigan las que tenemos. Eso por suerte no ha pasado, la tarifa fue acompañando hace unos años atrás anualmente y después pasó a ser semestral esa actualización. También recordemos que Bahía Blanca es la ciudad del país con más atributos de descuentos de todas las empresas del país, o por lo menos de todas las que tienen SUBE. Eso fue lo que nos dijeron en Nación Servicios, que es la empresa que implementa el sistema SUBE. Tenemos muchísimos atributos locales de descuento, por lo tanto la tarifa promedio en Bahía Blanca está por debajo del 40%, o sea, el promedio de la tarifa que se paga no está en 47,15, que es la tarifa plana, sino que está en menos de 20 pesos. Entonces, la verdad es que todo ese tipo de medidas que se toman en cuanto a subsidios, en cuanto a mantener la tarifa vigente, hacen que el sistema en general se mantenga. Por lo tanto, a lo que apuntamos con Bahía Transportes Sapem es que el Estado siga formando parte del sistema de transporte para que ese horizonte no se pierda y se puedan seguir tomando medidas proactivas para que el sistema se mantenga. Estando el Estado afuera es mucho más difícil porque es lo que vivimos anteriormente, así que a eso apunta el municipio con mantener una línea en la 519A. Veremos en el corto plazo cómo se va comportando el transporte para ver si podemos mantenerla por mucho tiempo, por poco, si se la tenemos que ceder a un privado o no, pero el objetivo inicial es ese, seguir siendo parte del transporte. Ahora, como idea más general sobre el sistema de transporte y su funcionamiento en este contexto de pandemia y dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Mencionabas esto de que los primeros días de clases ustedes esperaban que se subiera más gente al colectivo, eso por lo menos en estos 2-3 primeros días no pasó. ¿En qué porcentaje vos decís que está en este momento? Menos del 30. O sea, el pasaje en general de transporte público de Bahía Blanca está en menos del 30 comparado con un marzo normal. Sin pandemia, normal, digamos, sin pandemia. ¿Y ustedes creen, en las proyecciones que se pueden hacer y con las dificultades del caso que todos entendemos, pero cuál sería la proyección ideal en este contexto para ustedes de acá en las próximas semanas o próximos meses? A ver, creemos que en las próximas semanas va a seguir siendo bastante parecido, pero como sí hablábamos por ahí anteriormente, el hecho de que ya se vea gente esperando el colectivo en las paradas hace que la gente vuelva a confiar, porque también tenemos que tener en claro que hubo un desaliento al uso del transporte público durante gran parte de la pandemia, y entendible, porque obviamente que la prioridad es la salud, pero hoy ya se está demostrando que el transporte público y sobre todo el colectivo no es un foco de contagio porque está ventilado, porque por lo menos en Bahía Blanca se respetan las distancias. Tenemos, reclamos puntuales de colectivos que por ahí van con más gente de la Victoria, y es una lucha entendible entre el conductor que pretende no dejar a la gente a pie y por ahí los levanta cuando no debería hacerlo, determinadas situaciones puntuales, pero se respetan las distancias. Entonces, en el transporte muy poca gente se contagia, es algo además que se está probando en el resto del mundo y es así, funciona de esa manera. Entonces, la proyección por ahí es un poquito más a largo plazo. Creemos que por ahí en los próximos meses o pasadas las vacaciones de invierno o esa época de vacaciones de invierno, entendemos que tenemos que estar cerca del 60% del pasaje para llegar a fin de año con un 70, un 75%. Llegar al 100, la verdad que es un desafío muy fuerte y muy grande, que no lo tenemos previsto. Si viene, bienvenido sea, pero creemos que para fin de año tendríamos que estar cerca del 70-75% del pasaje como para pensar y proyectar un 2022, diríamos, bastante más normal y parecido a lo que era prepandemia, ¿no? Una de las cosas que obligó a postergar la pandemia fue la discusión sobre la reformulación del sistema de transporte en Bahía Blanca. Es decir, si las líneas tenían que cambiar sus recorridos, si tenían que haber nuevas líneas, menos, en fin, toda una nueva visión de cómo tenía que ser el sistema.
¿Se está discutiendo eso o se está esperando hasta que la situación se normalice un poco? No, a ver, la discusión no se puede dar hoy por una cuestión lógica. No tenemos datos para tomar decisiones, estamos en un 30%. A ver, digo estamos, me refiero porque el municipio, que es quien tiene que tomar la decisión, trabaja en conjunto con el gremio, con el resto de las empresas. O sea, es una discusión, obviamente, con usuarios, con universidades. Es una mesa de discusión bastante amplia en la cual se iba a decidir en este año de qué manera encarar el futuro del transporte. La verdad que hoy pensarlo, de hecho, con la emergencia declarada en transporte, se prorrogaron, esta licitación se prorrogó 5 años, como también para que las empresas de transporte estén tranquilas de que van a seguir prestando el servicio y van a poder, porque digamos, muchas de las situaciones que tuvimos o los problemas que tuvimos se resolvieron con endeudamiento. Las empresas privadas se endeudaron para poder pagar sueldos, para poder pagar repuestos y pagar combustible. Por lo tanto, si no le damos la seguridad, o el municipio no les da la seguridad de que por 5 años van a seguir prestando el servicio, la verdad que era una incertidumbre tan grande que íbamos a generar una caída del sistema en el corto plazo. Así que hoy la discusión no se va a dar, estoy prácticamente seguro, hasta que no se cumplan esos 5 años. Obviamente que sí, tenemos claro que el sistema de transporte requiere una modificación, te diría, completa. Tenemos recorridos que, si bien se han modificado cuadras más, cuadras menos, son recorridos que están diseñados desde hace 50 años. O sea, hay líneas que tienen el mismo recorrido de hace 50 años, salvo, yo te digo, pequeñas modificaciones que son parches que por ahí a veces no sirven. Solucionan el problema inmediato, pero a largo plazo son un problema. Y sabemos que la ciudad ha crecido por ahí en baja densidad, pero en mucho territorio. Entonces hay muchos barrios que tienen poca cantidad de personas viviendo, pero han quedado muy lejos del sistema de transporte. O sea, capaz tienen 20 o 25 cuadras que transportarse caminando para llegar al colectivo. Entonces, también hay que buscar la alternativa y darle solución a esos problemas. Es una discusión por ahí muy amplia, hay que retocar todos los recorridos, hay que pensar por ahí en una estructura de transporte diferente, pero en esta situación la verdad que es imposible y hay que pensarlo ya cuando el sistema de transporte esté normalizado y la vida de los ciudadanos esté normalizada. Gracias, Federico. No, por favor, a ustedes. Conversábamos con Federico Harfield, que es gerente y presidente de Bahía Transportes APEM.